Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de entrenamiento con la Liga Cuauhtémoc. Hoy tenemos programado ver el cálculo. Básicamente tenemos que definir el concepto de cálculo. ¿Qué es el cálculo? Digamos que el cálculo viene siendo como una capacidad de ver o vivir el futuro. Es una forma de poder ver hacia adelante muchos pasos. Obviamente nadie tiene un poder como una bolita mágica para poder saber qué es lo que pasará a ciencia cierta, pero en el caso de situaciones donde implica aplicar ciencia, tenemos datos. Estos datos nos sirven para prever escenarios que pueden darse debido a la tendencia de lo que se está forjando. El ejemplo más claro, por ejemplo, es la estadística. La estadística hoy día se está ocupando mucho para calcular la tendencia de la cantidad de enfermos que puede haber con lo que ahorita corresponde al coronavirus. Todo esto que se llama estadística se divide en varias partes, como es el promedio, la moda, la tendencia, y de ahí de alguna manera podemos llegar a hacer un cálculo de lo que puede llegar a pasar. Obviamente sí va a haber imponderables. ¿Qué es un imponderable? Un imponderable es una situación que no podemos llegar a calcular. Los imponderables a veces surgen porque no hay datos suficientes. Parte de aplicar este método científico es lograr recabar la mayoría de datos posibles y datos reales, fidedignos, ¿no? No datos engañosos, porque los datos engañosos no nos van a poder ayudar a calcular. Por eso que hoy en día ha sido tan difícil el tratamiento de la actual enfermedad del COVID, porque al ser muy nueva, desconocemos ya muchos datos de su comportamiento y debido a eso no podemos llegar a calcular lo mejor que quisiéramos, pero podemos sacar un pequeño análisis y un pequeño cálculo previendo muchos escenarios. En el ajedrez es más fácil, porque en el ajedrez hay cuestiones tangentes. ¿Qué es tangente? Que está enfrente de mí, que lo puedo percibir, que lo puedo tocar. Y que sin lugar a dudas calcular puede ser tan difícil como concluir si 2 por 2 son 4 o cuánto sería 2 a la 64 potencia. Eso conlleva un cierto rasgo de dificultad. Obviamente es más fácil calcular 2 por 2 que 2 a la 64. También cabe señalar que es una habilidad que se puede entrenar. Es una habilidad, es una técnica para hacer las cosas que se mejora con la práctica. Afortunadamente todos los jugadores de ajedrez pueden entrenar esta habilidad y pueden hacerse maestros en ello. Ojo muchachos, no es la base para ser los mejores jugadores. Sí, el que calcula mucho tiene mucha probabilidad de ganar, muy alta, arriba del 75%, eso es cierto. Pero el cálculo no es la base de todo lo que tiene que tener el buen jugador de ajedrez. Hay muchas cosas más. Es algo muy importante, sí, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque de ser así, por ejemplo, las computadoras de hoy en día, los motores de análisis, los programas de ajedrez de hoy en día, serían los mejores jugadores del mundo. Y en realidad no lo son. Afortunadamente, esos motores, esas computadoras, que aunque tengan la capacidad de calcular tanto, no son los mejores jugadores. ¿Por qué? ¿Qué les falta? En esencia, la computadora está hecha para calcular muchas jugadas adelante en pocos segundos.
cosa que nosotros como seres humanos nos es imposible lograr. Pero a cambio de eso, nosotros tenemos algo que un programa, un motor de análisis nunca va a tener. Algo que ninguna computadora puede llegar a tener hoy en día, que es imaginación. Por eso el día de hoy, por muy perfecto que pueda llegar a ser un programa para calcular, trabajar, hoy día ninguna computadora te puede componer una canción, te puede realizar un lienzo hermoso en una pintura, o te puede componer poesía, o construir los planos hermosos de un edificio, de una escultura. Esto es la sensibilidad humana, donde las computadoras aún no nos han logrado alcanzar, y espero que jamás nos alcancen, francamente hablando, nos hace mejor que ellos. Por día de hoy, nosotros tenemos hoy en día el poder de la creación. Nosotros somos capaces de crear, porque nosotros tenemos imaginación. Un programa, una computadora, no es capaz de crear. Paulina, buenas tardes, dime. Pau. Gustavo, pues yo no podía escuchar hace rato, entonces pues no pude verlo. Bueno, no hemos visto nada. Estamos platicando de lo que es el cálculo. Presumo Okay. que lo puedas escuchar. Presumo para que lo puedas escuchar, ¿va? Estaba hablando que cálculo, en pocas palabras, es una capacidad de poder ver a futuro, pero no es una cuestión de magia, es una cuestión de ciencia. Basado prácticamente en una disciplina físico-matemática que se llama estadística. La estadística es la ciencia que recaba datos para llegar a conclusiones. Nosotros de alguna manera ya estamos aprendiendo a hacer estadística en las partidas de ajedrez. Ya nos fijamos cuántos jugadores juegan con blancas, cuántos con negras, cuántos prefieren jugar E4, D4, C4. Ya observamos qué aperturas preponderan más hacia el éxito que otras. Todo eso ya empezamos a manejarlo estadísticamente. Las computadoras, los motores de ajedrez hoy en día están programados, valga la redundancia, para calcular muchas jugadas adelante en tan solo unos segundos, pero les explicaba a todos que al día de hoy una computadora no nos supera porque la computadora tiene imaginación, no tiene imaginación, nosotros sí. Es decir, nosotros todavía podemos crear, la computadora no crea. Ni siquiera las inteligencias artificiales hoy en día que están de alguna forma programadas para aprender por sí solas, todavía no son capaces de crear algo. O sea, la computadora todavía no va a componer una canción, todavía no va a escribir un poema, todavía no va a hacer una pintura, porque no tiene esa capacidad de creador que tenemos la mente humana. ¿Dónde está nuestra desventaja contra ellos? Que, bueno, contra estas cosas, no personas, estas cosas, la computadora es una cosa. Nuestra desventaja está en que nosotros necesitamos comer, necesitamos dormir, nos cansamos, nos fatigamos, etcétera. La computadora no. Ese es el desbalance que hay. Pero la computadora calcula mucho. La computadora es como si fuera un bebé, o sea, es que pasa mucho tiempo de que tú lo estás usando y tienes como 2% de batería y lo tienes que volver a cargar. Claro, o sea, requiere energía para trabajar, eso es cierto. Pero aquí a lo que vamos es, no puede crear. Si tú no le metes los datos suficientes, si tú no la programas para trabajar en cierta actividad, por sí sola no lo va a hacer nunca. Un ser humano sí, e incluso varios animales, ¿no? Muchos animales pueden crear dependiendo de las necesidades de su entorno. Cuando las máquinas puedan crear, ¿serían superiores a nosotros? Marcaría esa lógica y esa tendencia, pero pues hablando en cuestiones cibernéticas y de robótica y de programación, hoy en día pues digamos que las computadoras, los programas están basados en una gran parte en lo que se conoce como
las leyes de Asimov de robótica. Si nunca han leído Asimov, los invito a leerlos. Es un escritor de ciencia ficción que de alguna forma era ingeniero y digamos que creó las bases de las leyes de la robótica, y las leyes de la robótica implican que a un robot se le programa, a una máquina se le programa para que nunca dañe a un ser humano, para que se proteja a un ser humano y para que ponga la integridad del ser humano sobre cualquier máquina. Esperemos nunca se supere eso. Regresando a tu pregunta, si la máquina llegara a empezar a crear, ¿sería mejor que un ser humano? Yo creo que no. No, porque la máquina no puede evolucionar por sí sola, le es prácticamente imposible. Aún las inteligencias artificiales que, como les he hablado, están programadas para ir retroalimentándose, ir a por sí sola, al día de hoy están muy limitadas. Yo no sé si en algunos siglos esto llegará a avanzar. Yo no creo que veamos ese avance tecnológico tan grande como para que nos supere, y de verdad tampoco creo que nos lleguen a superar en ese sentido. Así como la máquina va evolucionando, el cerebro humano debe seguir evolucionando. ¿Cuál es la única tendencia negativa que tenemos como seres humanos? Que el ser humano, para su avance, para su progreso, requiere de ética. ¿Y qué es la ética? Básicamente la distinción entre el bien y el mal. Y es donde muchos humanos fallamos. ¿Perdón? ¿Quién decía algo? Es donde muchos humanos fallamos, porque deberíamos buscar el beneficio de todos por todos, y algunos son egoístas y acaparan recursos, posibilidades, conocimientos, son egoístas, y es donde de alguna forma nos desbalanceamos como seres humanos. Dime, Pau. Hoy vamos a ver como técnicas y pues movimientos y jugadas. Vamos a hablar un poco más sobre cómo debe ser la forma de calcular, ¿vale? Ya entrando de lleno, aquí en la presentación que tenemos en pantalla, ¿cómo sería el proceso para calcular? Antes de irlo avanzando, de irlo viendo a fondo, quiero que sean conscientes de la primera característica que deben de tener, y que sin esta jamás van a poder calcular bien. Y esta es muy simple. Es concentración más concentración multiplicada por concentración y potencializada por concentración. Es decir, concentración. Sin concentración jamás van a lograr calcular bien. Ese es un problema. Es un problema que nos distingue como seres humanos cuando estamos aprendiendo a controlar nuestras emociones. Somos tendientes a desconcentrarnos de una manera muy fácil. Y es donde muchos de ustedes pierden las partidas, jóvenes. Es donde ustedes, niños, pierden las partidas porque se desconcentran, y al desconcentrarse dejan de percibir cuestiones que están pasando en el entorno es la partida, se distraen y pierden. En pocas palabras, el que no se sabe concentrar no va a ser buen jugador de ajedrez. El que no logre concentrarse no va a poder jugar bien una partida de ajedrez. Y esto cuesta trabajo dominarlo, sí. Hay técnicas pedagógicas para poderlo hacer bien, claro que sí, hay que practicar. Pero yo les hablaba desde el otro día, si desde tu entorno de entrenamiento no te fuerzas a concentrarte y te dejas llevar a distraerte por el teléfono, por la tele, la radio, etcétera, etcétera, no llegas a concentrarte plenamente. En otra sesión les voy a compartir una película donde se comprueba claramente cómo ningún ser humano, ninguno, ni el más inteligente de todos, ni el IQ más alto de la historia, es capaz de hacer bien dos cosas al mismo tiempo. Ninguno.
Está comprobado neurológicamente que nadie, escúchenlo bien muchachos, nadie puede hacer bien al 100% dos cosas, nadie. Nos engañamos, creemos que lo podemos hacer, que lo hacemos bien, pero eso es falso. La realidad es que absolutamente nadie puede hacer dos cosas al mismo tiempo con el 100% de efectividad. Después yo les voy a pasar un documental donde se comprueba plenamente que esto no se logra. Los mejores jugadores del mundo, entre otras cosas, son los que mejor se concentran. Y es donde viene aquel lema que el otro día platicábamos. Prácticamente el que pierde la partida es el que gana la partida, no, el que pierde la partida, perdón, es el penúltimo en equivocarse. El último en equivocarse en este caso. Entonces, las pérdidas básicamente de las partidas de ajedrez vienen en la falta de concentración. ¿Ok? Bueno, entonces ya quedó asimilado que sin concentración no vamos a llegar a ninguna parte. Sin concentración nadie va a calcular bien, y sin concentración todos vamos a estar pierde las partidas. Básicamente, la estructura sería más o menos así. La búsqueda de movimientos candidatos. Ustedes ya han aprendido lo que es el algoritmo, lo que es el método. Ya saben que antes que nada, lo primero que tienen que hacer es analizar la posición y enjuiciar la posición, sacar un balance y un juicio de la misma. Esto es importantísimo y hemos aprendido que antes de buscar jugadas candidatas, lo primero que hago es analizar la posición. ¿Por qué? Porque el análisis de la posición es la recabación de datos que yo hago. Si no tengo datos, ¿cómo puedo trabajar en algo? Nadie puede entender lo que no conoce, ¿ok? Eso que quede claro. Nadie puede entender lo que no conoce. Y tú no puedes conocer la posición si no la analizas, si no sacas un juicio de ella. Entonces, el juicio de la posición te va a servir para recabar datos. Ya recabaste los datos, ya viste si hay ventaja negra, si hay ventaja blanca, ya conociste las debilidades de ambos bandos, sus fortalezas también. Con estos datos ya puedes formular un plan y empiezas la búsqueda de movimientos candidatos. Esta búsqueda de movimientos candidatos implica un proceso mental de identificación, de exclusión, de aprobación y examinación. Primero experimentación y después comprobación, ¿vale? Pero acuérdense que hemos aprendido que la búsqueda de los movimientos candidatos es lo último que vamos a hacer después de analizar la posición. Si tú no has analizado la posición, no datos, por lo tanto no puedes hacer un plan, ¿ok? Después, para poder tener un buen cálculo, necesitamos tener visión combinativa. ¿Qué es esto? Al día de hoy, ya ninguna combinación se inventa, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil que un día haya alguien que, inventé este método táctico, inventé esta combinación. Es prácticamente imposible. Ya el ajedrez tiene muchos años de historia, donde les voy a decir, ya prácticamente todas las combinaciones están inventadas. Entonces, ¿cuál es el proceso que ustedes tienen que hacer? Antes debieron haber hecho un trabajo previo, donde se tuvieron que poner a entrenar y estudiar táctica. Como hemos ido aprendiendo, la única forma de aprender y estudiar táctica es ponerme a resolver problemas y hacer muchos problemas. Prácticamente al nivel que están ustedes deberían de hacer por lo menos 20 problemas diarios. 20. Y deberían de hacerlos en un alrededor de 30 minutos, 40 minutos. Si no hacen ni siquiera 10, van por un mal camino, ¿ok? Pero al día de hoy ya ustedes deberían de estar haciendo 20 problemas diarios de combinación. 20. Al día de hoy para ustedes es más fácil, porque no sufrieron como en mi tiempo de tener que colocar las piezas del ajedrez en el tablero y etcétera. Conforme lo vayan haciendo, su combinación y su visión de táctica va a mejorar mucho. Ok, siguiente punto, la profilaxis. ¿Qué es la profilaxis? Se habla de profilaxis más que nada como de la técnica de prevención, ¿no? Lavarse las manos es una técnica de profilaxis que combate efectivamente la lucha contra el virus del COVID-19. Ok. ¿El ajedrez de qué trata la profilaxis? Básicamente de entender
cuáles son mis debilidades y debo de ser consciente pleno de ellas. ¿Por qué? Los mejores jugadores del mundo, los que más éxito han tenido en los torneos mundialmente hablando, son aquellos que aprendieron a atacar después de haber asegurado su propia posición. Entonces, los mejores jugadores que han tenido más éxitos, que menos partidas han perdido en su vida, están Anatoly Karpov, Tigran Petrosyan y alguien me falta por ahí, José Raúl Capablanca. Son los jugadores que más torneos han tenido, los que menos partidas perdieron en su vida. Los tres en su momento impusieron récord grandísimo de una buena cantidad de partidas sin perder. Se ha llegado a la conclusión, después de analizar sus partidas, que esto se dio porque aprendieron a atacar solamente después de asegurar su posición. Es decir, antes de atacar, buscaban que su rey estuviera seguro para no darle contraataque al adversario. Antes de asegurarse una combinación, aseguraban tener bien segura su posición para no darle contraataque al adversario. Antes de iniciar un ataque, se aseguraban de tener muchas piezas en el sector del ataque para que éste no tuviera desvío de fracaso. En pocas palabras, si ustedes se fijan en los jugadores más exitosos de la historia, antes de atacar, aseguraban su posición. Eso es una técnica difícil de madurar, de dominar, pero no es tan imposible lograrlo. Es decir, el jugador que aseguras que es más seguro con su propia posición, llega a tener más éxito, ¿vale? Después, comparaciones. A la hora de estar calculando, es como estar viendo dos escenarios a futuro. El escenario a futuro viene así. Hay una película que se llama Matrix, la mayoría de ustedes están muy jóvenes para haberla visto, a lo mejor otros ya la vieron. Les platico rápidamente. En Matrix agarraban al protagonista y le daban a escoger entre tomar una cápsula roja y tomar una cápsula azul. Si tomaba la cápsula roja, su vida iba a ser de una manera. Si tomaba la cápsula azul, su iba a ser de otra manera. Ustedes tienen que aprender a hacer comparaciones conforme a la decisión que van a tomar. Ejemplo rápido. Si fumo, me voy a enfermar de los pulmones, voy a desarrollar enfermedades múltiples, etcétera. Si no fumo, pues no me meto en ese peligro. Si hago ejercicio, llevo una vida sana, no engordo y tengo un cuerpo saludable. Si no hago ejercicio, soy tendiente a enfermedades como la obesidad. Esa es la comparación. Ustedes tienen que aprender a comparar el paso de sus decisiones. A la hora de estar calculando, ¿qué pasa si hago peón por peón o si lo avanzo? ¿Qué pasa si hago peón por peón o si lo sostengo? ¿Capturar o no capturar? Siempre tienen que ir comparando las consecuencias de hacer algo o de no hacerlo. A la hora de calcular, estamos obligados a ver ambos escenarios. Es decir, calculo qué pasa si lo hago y calculo si no lo hago. Bien. Eliminación. Esto es de lo más sencillo. Prácticamente lo hacemos siempre, y eliminación se trata de prácticamente desdeñar las jugadas más tontas. O sea, no hago dama G4 porque me hace caballo por dama. O no hago rey F1 porque simplemente es jugada ilegal, entonces ¿para qué la hago? Conforme vamos avanzando, la eliminación se hace muy rápido, aunque a veces hay variantes donde no es tan fácil. Pero prácticamente el método de eliminación es el que nos ayuda a encontrar rápidamente las mejores jugadas. Con la eliminación va muy de la mano el siguiente punto, que son los movimientos inmediatos.
Muchas veces los jugadores pierden tiempo en la clásica jugada única. Me dio un jaque y el único movimiento que tengo para quitarme ese jaque es jugar rey F1. Pero si tienes nada más esa jugada, es única, pues no la pienses, no tiene ningún caso sentido que la estés calculando, que la estés pensando, que estés buscando alternativas. No hay otra, es única, no la pienses, no desperdicies tu energía ni tu tiempo en desperdiciarlas. Cuando en las variantes hay movimientos inmediatos, es más fácil calcularlas. Casi siempre una variante tiene un par de jugadas inmediatas. Y por último, las trampas. Las trampas implica a veces los jugadores bien avanzados, te ponen trampas, donde te voy a dejar este peón, y a cambio de que tú te comas este peón, yo gano un tiempo en llevar una pieza más al ataque. Entonces, en lo que te comes tú ese peón, tu pieza se orilla, mi torre se traslada a atacar el flanco rey, y a cambio de ese peón yo gané un tiempo en llevar más piezas al ataque, ¿vale? Por ponerles un ejemplo rápido. Pues básicamente ustedes tienen que aprender a pensar así. Antes de calcular como máquinas, primer principio, no son computadoras, muchachos. No son máquinas. No traten de pensar como máquinas porque eso los va a llevar al fracaso. Tienen que calcular como lo que es. Hola, hola, ¿me Gustavo, escuchan? no se te escucha y ya no se ve tu pantalla. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Sí, pero tu Tuve una pequeña pantalla no se ve. desconexión. La pantalla ya la quité, ya vimos con ella lo que teníamos que ver. Ahora vamos a ver una posición rápidamente. Bueno. Les decía que el éxito de esto está en que aprendan a calcular como lo que son. ¿Y qué somos? Seres humanos. No pretendan calcular como máquinas, no pretendan ver muchas jugadas a futuro. Aprendan a confiar en su sentido común. ¿Y qué es el sentido común? La búsqueda de la lógica. No traten de inventar el hilo negro, no. Sean lógicos. Con la pura lógica deben de ser capaces de calcular bien. Les estoy compartiendo una pantalla de Chessbase. Ameyali, ¿tienes una pregunta? sí, es que ahorita no podía ver la pantalla. ¿Cómo? Es que no podía ver la pantalla. Ah, no, la acabo de poner, ¿sale? Vamos. ¿Ya la ven la pantalla? ¿Ya pueden verla? Sí, yo ya la puedo ver. Perfecto. Ok, avancemos. En esta posición. ¿Me escuchan? Sí. Estoy teniendo ligeros cortes de transmisión, no sé por qué. Yo me dejé de conectar Perfecto. porque como que donde yo estaba no tenía buena conexión y me vine con mi hermano. Ah, está bien. Apenas vamos avanzando. En esta posición, jóvenes, juegan las blancas. Perdón, juegan las negras. Y Antes que nada, antes del proceso de movimientos candidatos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? y juicio de la posición. Eso. ¿Cómo está aquí la posición? A ver. Ventaja negra. Les gusta para ventaja negra. ¿Alguien más? Ventaja negra por seguridad de reyes. Ventaja negra en seguridad de reyes, muy bien. No sé quién lo dijo, pero el que lo dijo estuvo bien dicho. Creo que Arístides. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Un juicio de la posición aquí?
¿Alguien más que quiera dar su juicio? Veamos, son 2 caballos. Hay una desventaja material del negro. Pero se compensa con seguridad de reyes. Ajá. Hay una calidad de menos que se compensa claramente por la seguridad de reyes. Hay varias piezas asediando al rey blanco. No es tan fácil sacar una conclusión de esta posición, ¿no? Hay elementos dinámicos a tomar en cuenta. La dama ataca al rey por rayos X. El único defensor del rey en este momento es el peón, pero el peón tiene situaciones. Antes de movimientos, aprendamos a analizar las cualidades de la posición. Observemos, ¿no? La dama está atacando, el peón es el único defensor. El problema del peón es que está sobrecargado. Tiene obligaciones defensivas El peón puede quedar clavado, ¿no, es el profesor? punto B3. Hay 2 piezas que atacan. No, de facto está clavado porque la dama lo clava. Hay 2 piezas atacando B3 y defendiéndolas hay 2, pero este defensor como tal no cuenta porque está clavado. Hay situación de mutuo rayos X. La torre le hace rayos X a la dama y a su vez la misma dama le hace rayos X a la torre. Pero hay ideas de contacto que vienen en... Si yo logro hacer que el caballo se mueva con éxito, en una de esas hasta gano la dama. Y si el blanco se descuida, en una de esas hasta pierde la torre. A ver, ahora sí, ya vimos las cualidades de la posición, ya conocimos la posición, ya analizamos, ya vimos que hay ventaja negra en la cuestión de seguridad de reyes, hay ataque, hay iniciativa. Hay una jugada que nos gustaría hacer mucho. ¿Qué jugada nos gustaría hacer? Caballo B3. B3. Caballo B3. ¿Caballo B3 es un triunfo o un fracaso en este momento? Triunfo. Fracaso. Ah, no. ¿Por qué es un fracaso? A ver. Bueno, no es triunfo porque ganas la dama. No, en realidad va a ser un fracaso si lo analizan bien. Analicen 2 jugadas adelantito. ¿Qué pasa? Calculen. ¿Qué pasa si juega el negro caballo B3? Obviamente dama por B3 la eliminamos, porque es la ilógica. Peón por B3 la eliminamos, porque... Y el caballo al brincar a B3, ¿qué está haciendo? Se arriesga con el otro caballo blanco. Ajá, y el caballo blanco al situarse en B3, ¿a quién ataca? A futuro. A la dama. Y al caballo. A la dama de A5. Entonces, entramos en una variante bien simple, ¿no? Si caballo B3, porque tenemos el claro deseo de ganar la dama, simplemente caballo por caballo, y esto tiene el problema que también ataca a nuestra dama, y pues fracasa la variante después de torre por caballo por, y pues las cuentas no nos salen, creo que llevamos pieza de menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fracasaría en esa variante. Bueno, ya vi que tengo una jugada deseosa, que tengo el anhelo, el deseo de poder jugar dama B3, pero fracasa. ¿Cómo puedo solucionar eso? Yo propongo hacer B3. B3 directo, déjame ver. B3 directo no es malo, pero después de A3 no veo cómo progresar el ataque. Ah, y ese B3 te quita ese deseo que tenías de hacer caballo B3. A ver. B3. Al B3 no se ve mal. Me atacas la dama. Pero
caemos en lo mismo. Alfil B3 te hago caballo por B3 atacando a tu dama. Y si caballo por caballo, dama por caballo y gano pieza. ¿Vamos? ¿Cómo? Si alfil B3, te hago caballo por B3. Si tú haces caballo por caballo, yo hago dama por caballo. ¿Estamos? Ok. A ver, busquen. Aquí tienen que Alfil caballo a 4, te hace dama por torre. alfil por C1. D1 será, por torre, ¿no? Alfil por D1. El problema de alfil por D1 es que tu alfil es mejor pieza que la torre. ¿Por qué en este momento el alfil es mejor pieza que la torre? ¿Quién me dice? Porque tiene Porque encerrado está al rey. intentando una salida al rey. Gustavo, tengo un movimiento que es caballo B2 y le ganas la dama. B2 no se puede. Caballo B2, no llega hasta B2, sería B3, ¿no? Pero ya vimos que fracasa. Porque si caballo B3 te hace caballo por caballo, el caballo te ataca a tu dama, y todo fracasa después de torre por dama, y caballo por dama, ¿no? Y quedas con pieza de menos. Y si hicieras, por ejemplo, aquí, alfil por caballo, pues te haces dama por torre y te gana fácil. ¿Ok? A ver, ya vieron el planteamiento. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué fracasa caballo B3? ¿En dónde recae el fracaso? ¿En qué? ¿En que al hacer caballo por caballo, a quién están atacando? Quedamos en desventaja material. 4. Ajá. No, caballo a 4 te hace dama por torre. Come tu torre. Si el problema es que cuando te hagan caballo por caballo, tu dama queda en price, queda atacada, la solución es muy lógica. ¿Cuál será la solución lógica, muchachos? Dama A4. Eso. Si el problema es que cuando brinca el caballo me ataca a mi dama, pues yo simplemente muevo la dama para evitar que me la sigan atacando. Entonces, después de hacer dama A4, una jugada tan simple que es muy dura en la posición. ¿Por qué es una jugada muy dura? Porque ahora sí se está amenazando caballo B3 con mucha fuerza. Y si observan, aparte de que se está defendiendo al alfil, es otra de las ganancias. No hay modo efectivo de poder evitar caballo B3. No lo encuentro. Si por ejemplo B3, pues caballo por, ¿no? Jaque y se gana la dama. Y dama por, alfil por dama. Si jaque 6 pues sería de las peores. Torre D3, que es la única que más o menos se me ocurre, pues simplemente pues alfil por se gana, ¿no? Dama por no es posible, caballo por, y otra vez caballo B3 gana la dama. Y aquí hasta se gana más limpia. ¿Vamos? Entonces, ven, no nos enredemos y no se enreden en buscar complicaciones. Vean cómo todo se solucionó con un planteamiento lógico. Solamente hicimos el uso de la lógica. Mi deseo fuerte es tratar de jugar caballo B3, pero eso fracasa porque después de que me hace caballo por caballo, mi dama me queda atacada y fracasa la variante. A eso se llama la localización del problema. Localizo que la variante fracasa porque tiene el problema de que caballo por caballo ataca a la dama, pues simplemente muevo a la dama. Vean cómo fueron dos razonamientos lógicos que se solucionó muy fácil. Quito la dama y ya no hay forma de que él pueda evitar la amenaza. ¿Sí? ¿Por qué? Digamos que lo único plausible es, pues quito la dama después de dama 4, quito la dama de la columna. El problema es que la dama deja de defender este punto y ya sí el ataque puede venirse muy fuerte, ¿no? Caballo B3, caballo por caballo forzada, y después de alfil por, no hay una manera efectiva de poder parar el ataque aquí, ¿no? A3 por, y pues, la posición queda completamente perdida para las blancas. ¿Vamos?
Entonces, es a esto, jóvenes, a lo que yo me refería cuando les explicaba. Voy a dejar de compartir la pantalla para que no se asusten y poner otra posición. Es aquí donde yo les explicaba, donde tienen que aprender a pensar como seres humanos. Y es donde aquí a veces fracasamos cuando vamos empezando a dominar la capacidad de cálculo. Debemos de recordar que no somos máquinas, que no somos computadoras, y que por lo tanto tenemos que hacer uso y confianza de nuestro sentido común. Y nuestro sentido común no es más que otra cosa que el pleno uso de la lógica. Si tú aprendes a usar la lógica, aprendes a confiar y a usar tu sentido común, vas a poder calcular mejor. Entonces, primera cosa que tienen que aprender para poder empezar a dominar las cuestiones de cálculo. Recuerden, no son computadoras, no son máquinas. Como no son máquinas, no intenten pensar como lo hacen los motores actuales, que piensan 1.000.000 de jugadas por segundo, tratando de buscar la mejor variante. No, háganse planteamientos lógicos, háganse preguntas lógicas, muchachos, y así podrán empezar a calcular. ¿Por qué mi rival hizo eso? ¿Mande? ¿Cómo por qué mi rival hizo eso? Ajá, siempre, eso siempre tiene que ser un planteamiento durante toda la partida. Esa pequeña cuestión de mi adversario jugó y por qué lo hizo, es la base de la técnica del ajedrez. Es el primer cálculo que todo ajedrecista tiene que estar haciendo constantemente. Si el ajedrecista no calcula esto, ya desde ahí está haciendo las cosas muy mal y no va a poder ganar ninguna partida. Ya desde ahí empezamos a hacer uso pleno del cálculo. ¿Ok? Bien. Siguiente posición. Permítanme un segundito. Ahí va. Y me avisan en cuanto puedan verla, por favor. ¿Ya ven? A ver. Algo que está mal. No estamos bien. A ver, ok. Primero que nada, ¿qué hacemos? Análisis y juicio de la Avisar. posición. ¿Cómo está aquí la situación? Ventaja negra. Hay clara ventaja. Ventaja negra. Ventaja blanca. Es de ese tipo de situaciones que deberíamos definir como lo siguiente. Si hay una pieza de más, pero hay una buena compensación, ¿no? El problema es que ese peón está cayendo. En este momento, ¿qué vale más? ¿El peón en 7 o el caballo? En este momento, como valor relativo. El peón. El peón. Entonces, básicamente está resuelto por una simple cuestión lógica, que el peón es más importante que el caballo, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema que tiene ese peón? Que si se lo comen ya no puede volver. No puede Exacto, coronar. exacto. Que no tiene defensa. En primera no puede promocionarse, en segunda no tiene defensa, están amenazando capturarlo. El negro, ¿qué tiene que hacer por pura mera lógica? Desarrollar sus piezas. Ok, sí, bueno, ya están desarrolladas, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es lo más importante, lo que sostiene su posición con posibilidades, que es lo único? Vender el peón. Seguridad por rey. Defender a... No, defender al peón, más que nada defender al peón, evitar que ese peón caiga a costa de lo que sea. Si tú llevas negras, estás jugando la final del campeonato estatal y llegaste a esta posición, haces un planteamiento lógico. Sí, mi adversario lleva caballo de más, lleva pieza de más, pero yo en compensación tengo un peonzote en 7. Entonces tengo que evitar que me capture ese peón. ¿Cómo logro evitar que sea capturado? Torre E2. Torre 2. El problema de torre E2 que es muy pasiva. Entonces, a ver, analicemos.
Después de torre E2, ¿qué Torre sería? 1 jaque, torre por y torre D8. Eso. Ya Augusto ya la vio. Augusto ya logró verla. Déjale explico a tus compañeros. Si torre 2, rey F1, atacando al defensor. Torre 1, rey E1, otra vez atacando al defensor. Digamos que jueguen esta. Esta ya es fuerte porque ya amenaza torre D1. Pues entre los males, ¿no? Para empezar, puedo evitar que ese peón ya llegue, ¿no? Pero déjenme ver si ya tengo algo mejor aquí. Pero puedes hacer torre de 1. Pero le va a... Sí, no, va al blanco, porque si juega el blanco, juega el negro, inmediatamente gana. Bueno, si Blancas juega torre de 1, te capturarían con peón y ya se coronaría, ¿no? Sí. La cosa es evitar con blancas que ese peón no llegue. ¿Me explico? Que ese peón no llegue. También se me Caballo F3. ocurre caballo F3, evita torre D2, él podría jugar tal vez torre D2, tal vez podríamos jugar esta, y si torre 7, pues, digo torre 8, prácticamente aquí tenemos que entregar la torre, ¿no? Pero no logramos nuestro objetivo principal. Realmente, ¿cuál sería nuestro objetivo principal? ¿Quedar con torre de más o quedar con dama de más? Quedar con dama de más. Dama de más. Entonces, en la búsqueda de esa dama de más, la variante que resuelve esto es la que propone Augusto, creo que fue Augusto que lo dijo. Una forma muy salvaje, pero muy efectiva de tratar de garantizar que ese peón, que es torre jaque, torre por torre y torre de 8. Aquí de alguna forma y de alguna manera estamos prácticamente asegurando que ese peón llegue a coronarse. La amenaza es simple, ¿no? La amenaza es jugar torre de 1 jaque. No, torre de 1, ¿no? Ahora, ¿cómo evita el blanco esa variante? ¿Puede defenderse todavía? Sí. ¿Qué movimiento haría? No, torre C1, pero luego torre de 1 jaque y tiene que entregar la torre. Jugando torre de 7. Torre de 7. ¿Cuál serían? A ver, observen. Torre C1. Básicamente el problema es que la torre llega, clava y se hace bloqueo para peón 8, ¿no? Entonces, evitamos que clave. Jugamos rey G2. Y a torre D1, ¿cuál sería la defensa blanca? A ver. ¿Cómo puede defenderse ahí el blanco? Caballo F3. No, caballo F3 no. Torre Caballo de F3 F de corona. Torre de F, a ver, Torre torre de de F F. a E7. No, porque nos coronan dama, ese es el problema. Se fracasa, a ver. Pues... Podemos dejar que se... No hay otro movimiento para evitar que la dama llegue, no hay otro. Única, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo el negro puede seguir jugando a ganar? Rey de Este 5. jaque, Rey de 5. calculen, no se vayan por las ramas. Por ejemplo, si rey de 5, ¿saben qué puede pasar después de rey de 5? Rey de 5, que aparentemente es muy buena, es mala. Te mueven caballo F5 y jaque. Por ahí va la situación, por ahí va. Pero no te hacen jaque. Sí. Si rey de 5, rey de 5, lo captura en la torre. Ok, el coro. Y vamos a plantear una pequeña red de mate, como lo mencioné.
no sé quién lo haya mencionado, pero estuvo otra vez bien mencionado. Caballo F5, y luego está teniendo una red de mate, ¿eh? Ya como el rey negro está en mucho peligro porque las piezas están encima de él. La amenaza es clara, ¿no? Ahí se está jugando caballo E3 jaque con redes de mate. Y torre G1 jaque, simplemente el rey escapa y se acaban los jaques en algún momento. Solamente tendría un peón jaque por ahí. El punto es que el rey negro está muy inseguro, ¿ok? Rey C4. Dama por A. Dama por A. F4 jaque. Por ejemplo, G5, que están planteando algunos, hasta puedo hacer rey por, ¿no? A este jaque me cubro de peón. El rey sigue en problemas, ¿eh? Entonces no está tan fácil. La actividad de piezas blancas es muy fuerte. Entonces, el punto difícil es aquí. Ya vimos que rey D5 fracasa. ¿Cuál sería la mejor opción entonces? Rey B5. Rey B5. Rey B5 es la otra opción. Ya hicimos, esto fue una comparación. Ya comparamos qué pasa si rey D5 y vimos que entramos en una posición muy peligrosa para el rey negro. La otra sería, después de torre E6 jaque, la alternativa que nos queda son dos. Rey D5 ya la descartamos. Torre D6. Eso, tenemos torre D6. Rey B5, pues se llega prácticamente a una variante similar a la que planteamos hace rato. Las invito después. Torre D6 es buena. Es buena porque después de torre por torre, rey por torre, ni la torre ni el caballo logran llegar a evitar que el peón llegue. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. no puede hacer, ¿de acuerdo? Si hace torre por torre, pierde de inmediato. Ahí prácticamente está perdido. Bueno, Ya no hay forma posible de que el peón... Torre 1, torre 8. Torre, otra vez jaque. Maestro. Por lo menos aquí yo creo que por lo menos tiene una variante, por lo menos tiene una variante de tablas, considero yo. El blanco. Entonces tal vez ya está pierde de inmediato. Va a llegar el momento que se le acaben los jaques y ya no evitaron que el peón llegue a dama. Entonces claramente dice José, está en Suxban. Aquí lo que hay que rescatar del planteamiento. Observamos y comparamos por lógica. ¿Cuál es el único punto de éxito que yo tengo para ganar? Es seguir sosteniendo el peón de C2, ¿no? Entonces buscamos un método para que ese peón no desapareciera. Apelamos a un recurso defensivo, que era el sacrificio total de la torre, que evitaba totalmente que mi peón cayera, y después la bonita maniobra clásica, torre de 8 para torre de 1, es imparable prácticamente. No hay forma efectiva de que se evite torre de 1, ¿por qué? Porque esta torre está fuera de juego, o sea, no hay modo de que logren parar aquí al peón. Este caballo es todo posible, práctico, de pueda llegar a parar el peón, y por eso es que las negras logran ventaja en esta posición. Todavía hay lucha, o sea, va a coronar dama, pero todavía hay piezas, todavía hay luchas, pero hay mucha ventaja negra después de la dama. No sé si alguien quiere hacer otro apunte de la variante. Parece que nada, quedó claro. Básicamente, ¿cuál es la conclusión de la sesión del día de hoy? Aprendan a calcular como seres humanos.
no pretendan calcular como si fueran máquinas, ¿ok? Maestro, Busquen lógica. Mándame, Yali. si la torre se mueve a D1, Te Ajá. capturaría. Capturamos y te coronamos peón. Si nos dejas hacer esta, digamos que caballo F3, si me dejas hacer esta, no, si me capturas dama y el negro debe ganar esta posición, ¿vale? Todavía hay lucha, pero debe ganarla. ¿La viste? No hay modo, el problema es que esta torre no entra en juego. ¿Ok? Bien. Pues bueno, conclusión. Aprendamos a pensar como humanos. Aprendamos a calcular con lógica, con sentido común. Y lo más importante, si no desconcentramos, siempre vamos a estar perdiendo. La clave de todo es lograr plena concentración, concentración y concentración. Sin concentración no vamos a lograr éxito. Sin concentración no hay cálculo que florezca. ¿Estamos? Bien. Pues bien, muchachos, por hoy ha sido todo. Les agradezco mucho. Terminando,